Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles, aunque sea a través de este medio. Sin duda es una de las situaciones que nos ha obligado a innovar en esta parte de las capacitaciones. Entonces, eh, iniciaremos con esta plática del análisis de las deducciones fiscales desde un punto de vista que los abordaremos en una temática. Lógicamente, una hora 30 no nos alcanzará para analizar profundamente la parte de las deducciones fiscales, porque es todo un tema, inclusive me puedo atrever hasta decirlo como parte de un diplomado. Con gusto les voy a estar compartiendo la pantalla. Espero si la puedan estar visualizando. No sé si me puedan confirmar si se ve la presentación o es la parte que yo veo. A ver, confírmenme, por favor. Se ve correctamente, contador. Sí, se sabe. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, les decía, no sé si, bueno, primero yo no los veo a todos ustedes, pero levante la mano quién de ustedes no les ha tocado en una reunión o les han preguntado, oye, tú que eres contador, dime, ¿cómo puedo deducir un viaje a Cancún con mi familia? Y empiezas a ver, oye, espérate, o sea, tenemos que ver y analizar muchas cosas desde la parte de lo estrictamente indispensable, de una temática muy particular. Y es que, por ejemplo, me tocó la situación, llega un cliente y, bueno, su esposa, digo, a los que les ha tocado o están al frente de despachos o les ha tocado asesorar a personas en cuanto a sus impuestos, de repente llega un cliente y te pide, oye, contador, dime, ¿cómo le hago? Yo quiero comprarme una CUFAI. ¿Una qué? Una CUFAI. ¿Qué es eso? O sea, no alcanzaba yo a entender cuál era lo que quería la persona. Ya hasta después que me mostró una imagen, estábamos hablando de una Q5, una camioneta Audi. Y pues empezamos a analizar el tema ya específicamente en cuanto a su actividad en particular y sobre todo los requisitos que se deben de reunir para poder deducir una camioneta de ese tipo y en qué monto se pueden deducir. Entonces no es tan sencillo. Entonces analizaremos el aspecto de las deducciones fiscales y sobre todo lo importante es cómo nos afecta ahora esta reforma que se dio en el 2020 respecto de la razón de negocio vinculado con la parte de las deducciones fiscales. También la principal deducción que tienen, por ejemplo, las personas morales, las personas físicas y sobre todo los requisitos que deben de reunir estas deducciones fiscales. Entonces, de igual manera, este material se los compartimos a través de Canacintra, se los hará llegar respectivamente. Creo que tienen por ahí un chat, entonces a través de ese medio le haremos llegar la presentación respectiva. Les repito, o sea, realmente una hora y media creo que nos va a quedar un poquito corto, a lo mejor voy a ir un poquito rápido en ciertas cuestiones por la cuestión del tiempo que me gustaría analizarlo todo, pero me voy a detener en ciertos aspectos que son fundamentales su análisis. Entonces, en la parte del análisis de las deducciones fiscales tenemos tenemos esta agenda. La parte que es una deducción, los puntos de reflexión, sobre todo en este ámbito, o sea, cómo tenemos que reflexionar respecto de las deducciones fiscales, cómo es el método de fiscalización por parte de la autoridad en estos últimos tiempos, cómo ha evolucionado y todas las herramientas con que cuenta la autoridad fiscal. Hay una cuestión, por ejemplo, de fecha cierta en la parte de los contratos y lo que va de la mano con la razón de negocio, pues es sin duda la materialidad. Entonces, de igual manera, si hay alguna situación ya en particular, pues se va a abrir el chat para efectos de que hagan algunos cuestionamientos. Entonces, perdón,
No sé qué están viendo. Estamos aquí en la agenda. No sé si se alcanza a ver bien. Confírmenme, por favor. Ok. Entonces, primeramente, la deducción. La palabra deducir implica bajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad. Las deducciones autorizadas son todas las erogaciones por concepto de gastos, inversiones y costos que la ley dispone se podrán disminuir de los ingresos acumulables para determinar una utilidad fiscal. Entonces, en principio de acción, una definición específica de la parte de las deducciones. Me comentan que la pantalla no se está viendo, creo que sí estamos con la pantalla, no sé, ¿me pueden confirmar? De nuevo, me comentan que se escucha de igual manera, pudiera ser mi conexión, al parecer está bien. No sé, ustedes tengan ahí un detalle en cuanto a su conexión. Muy bien. Entonces, regresando a esta parte, el análisis de la deducción es una parte importante. La deducción como tal es aquello que podemos restar de nuestros ingresos acumulables. Entonces, es una parte importante dentro de los elementos de los impuestos. Recordemos los elementos del impuesto: sujeto, objeto, base. Entonces, en esta parte de la determinación de la base se encuentra la deducción o las deducciones autorizadas, que es aquello que nos permite nuestra legislación disminuir de nuestros ingresos acumulables. Y aquí algunos puntos de reflexión. Pues igual, ¿cuál es la finalidad de la empresa? ¿Sí? Para el contribuyente, ¿qué es deducible? Lo que les platicaba, no falta que un primo, un tío te diga, oye, ¿qué puedo deducir o cómo puedo deducir esto? También es, ¿por qué hay deducciones condicionadas? ¿Por qué hay deducciones? Porque hay límites en las deducciones, porque hay ciertas figuras de deducción que están sujetas a un determinado procedimiento. Y luego, ¿qué tan complejo se está volviendo en la actualidad la deducción para efectos fiscales? Específicamente, esta parte que nace en el 2020 con la razón de negocios. La razón de negocios, o lo que en su momento se había puesto o se había buscado en administraciones anteriores, la parte de meter la cláusula antielusión. Y esta reforma pues, no viene nada más de parte de nuestros legisladores. Son imposiciones directamente de la OCDE, que nos pide a nosotros como gobierno integrante adoptar medidas dentro de estas recomendaciones que nos da la OCDE para poder evitar o disminuir ese abuso en la que el gobierno o los gobiernos que se suman a la OCDE deben de tomar en cuenta. Entonces, y también las deducciones nos ayudan a determinar una adecuada utilidad pérdida fiscal, que esa es otra de las situaciones. Las pérdidas fiscales es una parte de nuestra ley que debemos de cuidar mucho, sobre todo al momento de su aplicación. ¿Okay? Entonces, igual, analizamos la parte de la recaracterización de los negocios o la parte de las razones jurídicas. La parte de la recaracterización de los negocios, estamos hablando de que esta facultad, como les platicaba, esta facultad viene a colación en este ejercicio como parte de las reformas que está promoviendo los legisladores en cuanto a la adopción de una cláusula antielusión, y específicamente nos centraremos en la parte de la razón de negocios. ¿Y qué es la razón de negocios? Bueno, antes de entrar a la parte de qué es la razón de negocios, pues hay que saber de dónde viene. Los que le platicaba es, por ejemplo, la parte de la recaudación en México, pues es relativamente baja, relativamente baja. La recaudación en México, según la OCDE, nos habla que hay un 16.2% del PIB
el cual es muy bajo, el promedio de América Latina es del 34%. Entonces, se pide a México que adopte esta cláusula antielusiva a través de la inmersión dentro del artículo 5A. Y ya en otros países igual miembros, esta cláusula también es adoptada y lo que busca es restablecer la verdadera naturaleza de la adopción, de la operación. Recordemos que de 2014 a la fecha tenemos una reforma en cuestión de empresas que facturan operaciones simuladas, que es un medio de fiscalización, no es un medio con el cual la autoridad está buscando que contribuyentes dejen de evadir impuestos a través de un listado de empresas que facturan operaciones simuladas y desconociéndole los efectos fiscales a aquellas otras personas, hablo de personas tanto físicas como morales, que le dieron el efecto de la deducción a esos comprobantes que operaban o que amparaban operaciones simuladas, que cotidianamente nosotros conocemos como EFOS, como EDOS. ¿Sí? Empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las empresas que deducen las operaciones simuladas. Entonces, ¿qué es esta recaracterización de actos jurídicos? Es simple y sencillamente una facultad discrecional. ¿A qué se refiere con facultad discrecional? Que la autoridad solamente dentro de un proceso de facultades de comprobación que establece el 42 del Código, que estamos hablando de una visita domiciliaria, que estamos hablando de una revisión de gabinete, una revisión electrónica, en ese procedimiento, en esos tres procedimientos fundamentales que tiene la autoridad, te puede desconocer los actos jurídicos que llevaste a cabo. ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo hace eso? Pues dentro de una visita domiciliaria, por citar un ejemplo, pues la autoridad va a requerirte información, la va a analizar y va a ver que esa información se apegue a los requisitos que te solicita la ley del impuesto a la renta o en su defecto la ley del impuesto al valor agregado para efectos de la deducción. Entonces, hablar de la razón, hablar de esta facultad es única y exclusivamente hablar de que esta facultad se lleva a cabo dentro de un proceso de fiscalización. O sea, ¿qué quiere decir? Que la autoridad no puede desconocértelo por el simple hecho de que tú lo estás llevando a cabo si no es mediante un proceso de facultades de comprobación. ¿Ok? ¿Y qué se está enfrentando en este caso? La razón de negocios contra el beneficio fiscal. A ver, entonces, ¿qué tenemos que medir? Pues tenemos que medir por un lado lo que es el negocio, el beneficio económicamente esperado, que es un concepto que está dentro del artículo 5A, y la parte del beneficio fiscal. Pues son dos elementos que entran a jugar en esta nueva forma de fiscalización. Y también hay que atender a la temporalidad de la norma. ¿Qué es esto? Pues como por ejemplo lo fue la parte de que cuando nace el artículo 69B y lo aplica la autoridad, nace en el 2014 y la autoridad lo aplica sobre ejercicios de fiscalización anteriores a 2014. Entonces la Corte hizo su análisis y dijo, no, este proceso de fiscalización, específicamente EFOS y EDOS, es un procedimiento constitucional. Recordemos que hay una norma que no se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de una persona. Sin embargo, la Corte avaló que el hecho de la aplicación de la facultad de comprobación, como en este caso el procedimiento tanto de EFOS como de EDOS, no era inconstitucional porque era un procedimiento de forma, ¿sí?, que vicia el fondo. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué dijeron? Los EFOS, palomita, aunque te revisen antes de 2014, que es cuando entra en vigencia. Entonces, habrá que ver que esta temporalidad de la norma, cómo se vaya a aplicar. Lo correcto sería que la autoridad única y exclusivamente aplicara esta recaracterización de negocios en auditorías que abriera a partir del año o sobre los ejercicios de 2020. No sé si queda clara la idea. O sea, la idea es,
que si hay una temporalidad de la norma es solamente que afectes 2020, que es cuando nace en adelante, y no lo quieras aplicar retroactivamente, esta parte de la temporalidad de la norma es algo que por ahí nos hace mucho ruido a nosotros como contadores, al momento en que la autoridad te pueda desconocer esas actividades. Pero bueno, en esta parte, de igual manera, nos dice que hay que tener en cuenta esta disposición. Los países de la OCDE establecen una línea de actuación y de seguridad jurídica al contribuyente que esperemos que se dé. Entonces, esto se da a través de contratos, ¿sí? A través de los actos que lleva a cabo el contribuyente para realizar o generar una actividad económica, ¿sí? Y compararlo con un beneficio fiscal. ¿Estamos? Entonces, hay una expectativa de ganancia que existe, que es el beneficio económico, ¿sí? Y que se debe de comparar contra el beneficio fiscal, ¿sí? Entonces, habrá que ver en qué punto el beneficio económico no puede estar por encima del beneficio fiscal. Y ahorita lo analizamos más detalladamente, ¿queda claro? Igual, pero estas son las características que conlleva el 5A. A grosso modo, ahorita analizamos su parte. Entonces, los contratos, igualmente, actualmente encontramos contribuyentes que en la práctica realizan actos jurídicos, ¿sí? Para configurar operaciones. Llevan a cabo un acto, un procedimiento, una compra, una venta, un préstamo, una renta, un acto jurídico, ¿sí? Para realizar su operación con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable. Esto es lo que no le gusta a la autoridad. O sea, a ver, ¿por qué en lugar de lo que hay más en el sector agrícola y así lo vemos? ¿Por qué en lugar, si hay una sola huerta o un contribuyente que tenga una huerta, ¿por qué en lugar de que nada más facture él toda la producción de la huerta, lo estás facturando su hijo, su esposa, ¿sí? Una sociedad que él tiene? Lógicamente, lo que nosotros estamos viendo es el beneficio fiscal, porque hay beneficios fiscales para este tipo de contribuyentes. Entonces, lo que busca esta norma es que no se dé ese abuso en el derecho. Tiene mucha razón de ser, ¿sí? ¿Por qué hay prohibiciones? ¿Por qué hay sanciones? Porque en algún tiempo, en algún determinado momento, se abusó de la figura. Y es ante lo que estamos en este punto con la adopción de esta norma antiabuso o la recaracterización de actos jurídicos. Entonces, esta norma general tiene dos elementos. La primera es que las operaciones del contribuyente no tengan una razón de negocio o que para la autoridad no la tenga. No sé si me explico. Porque razón de negocio la podemos justificar, pero que para la autoridad sea válida, esa es otra de las cuestiones. Porque esta genera un beneficio mayor fiscalmente que un beneficio económico. O sea, esos son los dos principales elementos. Lógicamente, esto entra dentro de un proceso de fiscalización. Y aquí el análisis del artículo 5A. Y el primer párrafo dice, los actos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que les correspondan a los que hubieran realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado. Es decir, si yo estoy realizando, por ejemplo, la actividad, lo que les platicaba el ejemplo de una persona que es dueña de una huerta y factura a su hijo, su esposa y una sociedad, que la autoridad dijera, oye, es que tú lo que estás haciendo es, esto te corresponde a ti porque es tu huerto y no a tu sociedad y no a tu hijo y no a tu esposa. Tú debes de realizar ese acto jurídico de compraventa o en este caso de primera enajenación y pagar los impuestos de toda esa producción para la autoridad. Lógicamente, el beneficio el económico razonable esperado, pues va a ser muy diferente en uno que en otro, porque posiblemente el señor o el titular de la huerta sí gaste más
gaste los insumos, gaste todo, y en las otras cuentas busque manejar una especie de utilidad evitando el pago de un impuesto. Les digo, me han contado, no me consta, ¿ok? Entonces, esta es una de las principales situaciones. Luego, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, y ojo ahí en lo que seguía, en lo que decíamos, esta es una facultad discrecional, ¿ok? Esta es una facultad discrecional desde el punto de vista que solamente dentro de una revisión de gabinete, dentro de una revisión electrónica, la autoridad fiscal, ¿qué va a hacer? Desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que eso que tú llevaste a cabo para la autoridad no vale y tendrías que pagar el impuesto correspondiente. ¿Ok? Entonces, esa es la principal situación ahí. Y entonces, ok, es una facultad discrecional, me queda claro. Entonces, hasta que me dé, hasta que la autoridad fiscal haga esa revisión. Ok, y ahora, ¿qué va a pasar? La autoridad fiscal va a decir, ok, revisamos a este contribuyente, detectamos estas operaciones, estos actos jurídicos, y esas operaciones van a estar sujetas a un comité, ¿sí? O un órgano colegiado que será integrado por funcionarios del SAT, por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para dar una opinión. ¿De qué? De que si se desconoce o no ese acto jurídico. Entonces, válido hubiera sido que no fuera, la autoridad en este caso es juez y parte. Sí, pero lo más correcto hubiese sido que hubiesen invitado por lo menos a la PRODECON. Ya no hablemos de otros órganos, la PRODECON por lo menos. Lo correcto es que esas tres autoridades deberían de estar inmersas dentro de este órgano. No es así. Entonces se puede válidamente pelear dentro ya de un proceso judicial, pues esa integración que pudiéramos, a los ojos de todos, pudiéramos decir que está amañada, por citar una situación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué más va a pasar con esta recaracterización? Entonces, la autoridad presumirá, salvo prueba en contrario, y es ahí donde a ti te toca demostrar que sí existe una razón de negocio y debes de cuantificar cuál es el beneficio económico. Ah, caray. Entonces, me adelanto un poquito al tema. Independientemente de que voy a necesitar un CFDI, que esté registrado en contabilidad, que tenga una contabilidad analítica, de que cumpla los requisitos fiscales, de que esté realizado con cheque de transferencia, que tenga mi REP respectivo, que tenga mi contrato, que tenga mis órdenes, que tenga toda mi materialidad. Además, tengo que demostrar que mi beneficio económico fue este. Y debo de decirle que mi beneficio fiscal fue menor al económico. Yo me pregunto, y es que aquí entra la parte del salvo prueba en contrario, ¿qué te va a aceptar la autoridad? Todos estamos en una parte hipotética, porque no se han llevado a cabo. Bueno, se han llevado a cabo desde el punto de vista donde nos hemos encontrado en últimas fechas con esta situación, pues en la parte de las devoluciones. La autoridad, en función o citando este precepto, te habla de una razón de negocio. No he entrado a más detalles, simple y sencillamente que demuestres, y hasta el momento en lo que se le ha dado a la autoridad para solventarlo, lo ha recibido a bien. Sin embargo, no hay un pronunciamiento porque simple y sencillamente dice, te autorizo o no te autorizo la devolución. ¿Ok? Entonces, ahí está este artículo un artículo 5A, cuarto párrafo. Y también, otra parte, a ver, ¿qué se considera beneficios fiscales? Un beneficio fiscal es la reducción, eliminación o diferimiento temporal de la contribución. Y esto se incluye alcanzado a través de ¿qué? De deducciones, nuestro tema, exenciones, no sujeciones, no pago de impuestos,
no reconocimiento de ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de base imponible a la contribución. Entonces, acreditamiento de contribuciones tampoco, o bueno, más bien, estos son los beneficios fiscales que la autoridad quiere que cuantifiques. Y con el beneficio. Entonces, ahí es donde nos vamos a encontrar detalles. Un sector pago se considera que existe beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, ¿sí? Y mejorar el posicionamiento en el mercado. Yo creo que esta última parte nos va a sacar de muchos problemas, ¿ok? Y ya por último, en la parte de la razón de negocios. Entonces, esta parte de la razón de negocios será aplicable independientemente de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Pregunta, y que todavía nos seguimos respondiendo, ¿en qué ley, en qué precepto, en qué reglamento, en qué parte viene esta expresión de razón de negocios? ¿Cuál es el concepto de razón de negocios? Porque no está debidamente definido. Y aunque la Corte ya ha dicho que la ley no es un diccionario, ¿sí? La autoridad quiere definir razón de negocios en un solo artículo o en este artículo que hemos analizado. Realmente va a ser complicado esta parte de la recterización de los actos jurídicos. La única ventaja que nos dice, oye, chato, no te preocupes, esto no es penal, meramente va a quedar en lo económico, ¿ok? Entonces, esta parte es importante y se me hizo necesaria abordarla antes de entrar al tema de las deducciones, porque ya les dije, además de nosotros tener nuestro comprobante, nuestro CFDI, de tener nuestra póliza, de tener la transferencia, nuestro recibo electrónico de pago, los contratos, las cotizaciones, los correos electrónicos, inclusive fotografías, bitácoras, y me puedo seguir con más elementos, también tendremos que demostrar que esa operación tiene un beneficio económico razonablemente esperado y debemos de comparar el beneficio económico con el beneficio fiscal. Y en ningún caso el beneficio fiscal puede estar por encima del económico. Entonces tenemos una situación un tanto compleja en ese punto. ¿Vale? Entonces, esto es de análisis. Lógicamente, cada situación va a ser muy, muy casuística. Entramos entonces en la parte de la materia. Hablar de deducción, primeramente también tenemos que hablar de que es una fiscalización enfocada. Ah, caray, ¿cómo es eso? Que sí, la autoridad sabe en función de los elementos que ella tiene, como lo son CFDIs, intercambio de información de entidades financieras, declaraciones informativas de retenciones, DIOTS, revisiones electrónicas, contabilidad electrónica, elementos que tiene para fiscalizar a los contribuyentes. Entonces, estamos en un punto donde la autoridad fiscal tiene las herramientas suficientes para podernos fiscalizar prácticamente en tiempo real. Y a esto se suma, amén de que se cerró aquí la administración desconcentrada, desafortunadamente, en Uruapan, nos tocó, o bueno, nos sigue tocando estos procedimientos que están fuera de los esquemas normativos que contempla tanto ley como reglamento como miscelánea, como por ejemplo lo pueden ser las caídas recaudatorias. Las caídas recaudatorias, estamos hablando de un procedimiento que la autoridad hace fuera de un lineamiento como una llamada o una atención al contribuyente previo a levantar una facultad de comprobación. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La autoridad te llama y te dice, a ver, siéntate aquí en el banquillo de los acusados y dime por qué no me has pagado impuestos. Lógicamente, la autoridad te da estadísticas, datos precisos, concisos, de dónde está fallando tu contribución. Y eso es un escenario previo a que la autoridad realice facultades de comprobación. ¿Qué busca la autoridad con esto?
Realizar una fiscalización a través de una corrección voluntaria previo a las facultades de comprobación. Entonces, esta situación sigue estando, pero aquí estamos hablando de esta fiscalización enfocada. ¿A quién va a buscar la autoridad? A quien ya sabe que le debe impuestos y sabe por qué le debe impuestos. ¿Me explico? Por eso esa lista de más de 10,000 contribuyentes EFOS. Entonces, la autoridad sigue evolucionando en esa parte, ¿ok? Y hablar de deducciones, hablaremos de deducciones tanto que es un precepto que el legislador contempló dentro de una ley y que se ajusta a una verdad y a una realidad de las cosas, ¿sí? Y que a nosotros como contribuyentes nos toca demostrar y comprobar, ¿sí? Nos da los requisitos que debemos nosotros como contribuyentes atender y en qué casos se da esta deducción, lo cual nosotros tenemos que observar ese cumplimiento. De no observar ese cumplimiento, la autoridad lógicamente puede realizar la fiscalización respectiva. ¿Quedamos claros? Ok, entonces, esto es en cuestión de las deducciones. Y aquí empezamos con uno de los requisitos fundamentales, lo estrictamente indispensable. O sea, el artículo 27 que estamos hablando de personas morales, te habla de los requisitos de las deducciones. Y uno de los requisitos para morales es estrictamente indispensable, como también lo es para físicas. Pero veamos el análisis desde otra perspectiva. Nos dice que lo estrictamente indispensable para morales son aquellas deducciones que te sirvan para realizar los fines de la actividad del contribuyente. ¿Ok? Y para una persona física es para la obtención de ingresos. Son completamente distintas las razones de lo estrictamente indispensable tanto de una persona física como de una persona moral. En resumidas cuentas, ¿a qué atiende lo estrictamente indispensable de una persona moral? A su objeto social. Lo que dice su objeto social, lo que su objeto social esté acorde con su constancia de actividades, con su constancia de situación fiscal donde detalló a qué se dedica. Por el otro lado, la persona física, lo estrictamente indispensable es aquello que le está permitiendo la generación o la obtención de ingresos por los cuales debe de pagar el impuesto. Entonces son dos supuestos distintos y encontraremos deducciones de dos tipos, estructurales y no estructurales. Oye, ¿y eso con qué se come? Ahorita lo vamos a ver. La parte de esto, de lo estrictamente indispensable, les decía, va vinculado con el objeto social, en el caso de moral, va vinculado con su actividad, con el giro y con esta parte de razón de negocios, ¿sí? Lo estrictamente implica un estrecho o ajustado enteramente a la necesidad o a la ley que no admite interpretación. Y los fines de la actividad del contribuyente se entiende que es el conjunto de acciones determinadas o encaminadas y relacionadas a cumplir un objeto principal, ¿sí? Entonces, al hablar de vinculación, estamos hablando de la relación que existe por la actividad del contribuyente y la necesidad es de que se demuestre, ¿sí?, que esta erogación tiene razón de ser. Lógicamente hay un principio de proporcionalidad que indica que sus ingresos no pueden ser excesivos. ¿Cómo lo vemos esta parte de la proporcionalidad? Por ejemplo, las personas físicas no pueden perder en un estricto sentido. Ah, caray, ¿cómo es eso, David, que no pueden perder? O sea, específicamente, bueno, las personas físicas con actividad empresarial sí pueden realizar o tener pérdidas, pero, por ejemplo, un contribuyente no puede tener más erogaciones, más deducciones que los ingresos que declara. A eso se le llama discrepancia fiscal. Es por esa mi afirmación de que una persona física no puede pagar o no puede tener una pérdida, no puede tener más erogaciones que ingresos, ¿sí? Caso contrario que una persona moral. Sin embargo, en actividad empresarial y profesional, lógicamente es que sí se permite tener
pérdidas fiscales, todo debe de estar debidamente amparado. Pues, ¿de dónde deriva una pérdida? Pues de que hayas gastado más de lo que te haya ingresado. Entonces, debes de justificar o por qué medio fue que gastaste más de lo que estás ingresando. Hablando específicamente de deducciones. Entonces, la parte de las deducciones estructurales, ¿sí? Las partes de las deducciones atiende a un concepto de la estricta indispensabilidad, ¿sí? O sea, aquí están unas tesis que abonan lo que estábamos hablando. Me voy a centrar en esta tesis, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Hablando de deducciones estructurales, esta tesis es de 2007, es un poco viejita, pero sigue siendo toral en esta parte. Nos dice, las deducciones estructurales y no estructurales, razones que pueden justificar su incorporación en el diseño normativo del cálculo de impuestos. Entonces, estamos hablando de que las estructurales están identificadas como figuras sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, discriminación cualitativa de rentas o bien rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son signos de capacidad contributiva. En este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en el acatamiento del principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes, es decir, las deducciones que están nombradas en ley. Y luego tenemos las deducciones no estructurales. Al referirse a no estructurales, está hablando de beneficios, las cuales son figuras sustractivas que también auxilian a la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto sobre la renta, pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales o bien pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea de la propia política fiscal del Estado o de carácter extrafiscal. Es decir, las deducciones estructurales son las deducciones autorizadas y las deducciones no estructurales son aquellos beneficios que cada régimen tiene, como por ejemplo la parte de lo más común aquí en el sector, los agapes. Ellos, si adquieren un activo fijo, estamos hablando de una inversión para efectos fiscales, la autoridad le permite a determinados contribuyentes que en lugar de deducirla vía inversión, vía deducción de inversiones, la deduzca a través de un gasto como lo es, puede ser una renta, en una sola exhibición valga. Entonces, esta parte es importante. Y también tenemos deducciones que son posteriores o que son parciales, ¿sí? Aquí el ejemplo más claro de las deducciones parciales es cuando tenemos un activo fijo que excede los límites de deducción, ¿sí? Recordemos que el límite de la deducción de inversiones para automóviles son 175,000. Entonces, y en un tiempo fueron 130,000. Entonces, aquello que excede esta deducción se vuelve parcialmente deducible y las consecuencias de las mismas que van sujetas. Como por ejemplo, si estamos hablando, tenemos un vehículo que excede el monto de la deducción y todos los gastos que vengan relacionados con ese vehículo van a ser parcialmente deducibles. Y luego tenemos deducciones posteriores que las puedes aplicar en un ejercicio u en otro, ¿sí? Entonces, esta parte es un cuadrante de deducciones para tener en cuenta cómo es que están estructuradas. Entonces, el artículo 25, vamos a analizar el artículo 25 específicamente de deducciones de personas morales, porque de ahí se desprenden para efectos tanto de físicas como morales. Y las primeras pues, son las devoluciones, reciban los descuentos, bonificaciones que se hagan en el ejercicio, ¿sí? Descuentos sobre ventas, bonificaciones o devoluciones en el ejercicio. Luego tenemos otra que es una de las principales deducciones, el costo de lo vendido. Este costo de lo vendido es en el que más me voy a detener a su análisis,
realmente es la deducción principal dentro de las personas morales y es a la que tenemos que mostrarle más atención. ¿Por qué? La mayoría de las deducciones, y no por decirlo casi todas, requieren un comprobante fiscal digital por internet. Todas requieren un CFDI. Si es una adquisición de un vehículo, si es la renta, si es el pago de cuotas al Seguro Social, si es servicios como honorarios, toda esa parte requiere un CFDI. ¿Sí? La mayoría requieren un CFDI, inclusive las devoluciones de descuentos sobre ventas, bonificaciones requieren de un CFDI. ¿Sí? Básicamente, las deducciones que no requieren un CFDI es costo de ventas, la parte de las inversiones, aunque sí va relacionado con un CFDI, y la parte de los pagos a residentes en el extranjero. Eso no requiere ni un CFDI, ¿sí? Como lo conocemos para la deducción. Entonces, esta parte del costo de ventas es lo más importante y es a lo que nos vamos a abocar en esta plática para poder analizar algunas de esas deducciones. ¿Ok? Entonces, decíamos, este es el artículo 25, nos dice qué son las deducciones, cuáles son las deducciones autorizadas. Nos habla de un elemento optativo. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, si hablamos del artículo 16, que es de personas morales, nos habla de una obligación. Los contribuyentes deberán acumular, ¿sí? Obligación, deber. Y en esta parte nos habla de una opción. Dice, los contribuyentes podrán. ¿Qué quiere decir? Si los deduzco, bueno. Si no, no se enoja la autoridad si no deduzco. Entonces es una cuestión optativa. ¿Ok? Si quiero, deduzco los descuentos sobre ventas. Si quiero, deduzco el costo de ventas. Si quiero, los gastos netos, las inversiones. ¿Sí? Créditos incobrables. ¿Sí? Pérdidas por caso fortuito y fuerza mayor. ¿Sí? ¿A quiénes de ustedes no, digo, no nos vanagloriamos de nuestra seguridad en el Guapan, pero yo espero no les haya pasado un asalto? Hay empresas que reciben o tienen esa situación donde hay un asalto y hay una pérdida de dinero, de bienes. Pues eso también se puede deducir, los créditos incobrables, cuotas al seguro social, intereses, el ajuste anual por inflación en el caso de personas morales, los anticipos y rendimientos que paguen sociedades cooperativas y las aportaciones a la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones. ¿Sí? En estricto sentido, esas son las principales deducciones. ¿Ok? Entonces entramos a la parte de devoluciones sobre venta. Devoluciones, descuentos o bonificaciones después del cierre del ejercicio. El artículo 31 del reglamento nos permite restar con posterioridad aquellas deducciones que se hacen al cierre del ejercicio. Es decir, dice, tratándose de devoluciones que se efectúen con posterioridad al segundo mes del cierre del ejercicio, en el cual se acumuló el ingreso o se efectuó la deducción, los contribuyentes podrán, es opción, restar para efectos del artículo 25, fracción primera, el total de las devoluciones, descuentos o bonificaciones de ingresos acumulados en el ejercicio en que se efectúen, en lugar de hacerlo en el ejercicio en el que se acumuló el ingreso del cual derivan. Es decir, si hoy cancelaste una factura, bueno, suponiendo, estamos en febrero, y cancelaste una factura o te están regresando producto de un CFDI que hiciste el ejercicio anterior, 2019, tú tienes dos opciones. La primera es que lo deduzcas en este ejercicio o que lo hagas hasta antes de la declaración anual. Por eso te habla dentro de los primeros 2 meses del ejercicio. ¿Para qué? Pues que sea previa a la declaración anual. O la otra es que se reste para efectos de 25 fracción segunda dentro del costo de ventas. Las devoluciones de descuentos, bonificaciones referidas a las adquisiciones y descuentos autorizadas en ejercicios en aquellas de que se lleve a cabo en lugar de hacerlo en el ejercicio en que se efectuó la deducción. ¿Sí? Entonces, o lo metes al costo de ventas o lo metes como devolución sobre descuentos, aun cuando lo hayas hecho con posterioridad al cierre del ejercicio. ¿Sale? Luego, esta otra parte, el artículo 25, me regreso,
y nos habla de que los contribuyentes igual pueden realizar la deducción de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento, ¿sí?, de los fondos de pensiones y jubilaciones complementarias a la ley del Seguro Social. ¿Okay? Y estas deducciones son de suma importancia. Aquí veremos, aquí viene un criterio normativo respecto de las pérdidas en caso fortuito. Ahorita me regreso a analizarlo, por favor. Y vamos a hablar de las otras deducciones. Estas son las deducciones en general. Entonces, costo de ventas. ¿Por qué me brinco al costo de ventas? Disculpen que avance tan rápido en esas otras. El costo de ventas realmente es mucho tema que tratar y es la principal deducción que vamos a tener en las personas morales. Entonces, por eso me aboco al análisis de este concepto, el costo de ventas. Recordemos que nosotros debemos de atender las normas de información financiera. La norma de información financiera, la C4, que habla de inventarios, nos habla de que cuando se venden los inventarios o se realiza una venta a su valor contable o valor en libros, debe de reconocerse como costos de ventas en el periodo que también hay diferentes métodos de evaluación que no son los mismos para efectos fiscales. Hay un método de costos identificados, hay un método de costos promedios, hay un método de primeras entradas, primeras salidas, y hay un método detallista. El método que ya no se usa para efectos fiscales es el método WEBS, últimas entradas, primeras salidas. Ese ya no se utiliza para efectos fiscales. Inclusive la norma de información financiera ya no lo está reconociendo como tal. Sí lo contempla, pero no se reconoce para efectos fiscales su validez. El costo de ventas contables es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o servicio adquirido por una entidad, con la intención de generar ingresos. Forma parte de nuestros estados financieros básicos que habla la NIF así. Ahora, ¿qué pasa con los deterioros de los inventarios? ¿Es una deducción? ¿Se pueden deducir los deterioros? Dice, el costo de adquisición puede ser recuperable total o parcialmente. La práctica de castigar los inventarios, ¿sí?, por debajo de su costo de adquisición a un valor neto de realización es consistente con el punto de vista en que los inventarios no deben de reconocerse en exceso a los importes que se espera realizar en su venta o su uso. En otras palabras, nosotros podemos castigar los inventarios, ¿sí? Nosotros podemos bajar el valor de los inventarios. ¿Cuál es el efecto de que bajemos el valor de los inventarios? Pues una deducción. Recordemos que en una empresa comercial, el método de la determinación del costo de ventas, el más tradicional que tenemos es inventario inicial más compras netas menos inventario final. Y es aquí donde nosotros podemos castigar el inventario siempre y cuando no exceda su valor neto de realización. ¿Qué es esto? No puedes castigar el inventario por más de lo que lo hayas adquirido. Es decir, si tú adquiriste te dedicas a vender computadoras, adquieres una computadora, te costó 10,000 pesos, pero con el transcurso del tiempo ves que esa computadora pierde valor, pues entonces estamos ante una disminución en el inventario, ¿cierto o no? Entonces, al estar entre una disminución del inventario, nosotros podemos castigar ese valor, pero cuando tú vendas esa pieza, no lo vas a vender por como te costó, que fueron 10 pesos, lo vas a vender por los 8, ¿sí?, que es el valor neto de realización, que todo lo que puedes deducir. No sé si me explico. Entonces, tú puedes ir ajustando ese castigo de los inventarios mes a mes, semana a semana, como tú lo vayas viendo. Lógicamente, tienes que tener, pues, una manera de demostrar cómo es que esa pérdida de valor se llevó a cabo y por qué se reflejan en los inventarios. Entonces, sí se puede deducir ese deterioro, ¿ok? Igual, aquí hablamos ya de los castigos alimentarios. El castigo alimentario, para evaluarlos a su valor neto de realización, debe hacerse partida por partida. ¿Ok? Entonces, producto por producto, tú tienes que ir castigando ese inventario. El deterioro o la obsolescencia o daño
En este caso, recordemos que cuando hay una destrucción de inventarios, debe de haber un aviso ante la autoridad. Es muy diferente que un deterioro o una obsolescencia. Y hay que ver qué se va a hacer con esos inventarios, ¿ok? No lógicamente lo vas a castigar en su totalidad. Decir, es que vale $1. No, nada más para que no salga el inventario. No, tienes que establecer un método el cual deberás de documentar para efectos de castigar ese inventario, ¿ok? Luego, algo muy frecuentemente es los anticipos a proveedores forman parte del inventario. Conforme a las normas de información financiera, la C5, no forman parte de los inventarios y no los podemos considerar dentro de la determinación. ¿Por qué? Porque no hay una certeza. Recordemos que un anticipo es una cantidad de dinero que tú pagas, ¿sí? O que tú das por un producto o un equivalente que al final no sabes cuánto te va a costar o si va a ser el producto. Entonces, ¿cómo vas a deducir algo que no sabes, ¿sí? Que vas a adquirir o que vas a adquirir? Por lo tanto, los anticipos a proveedores no deben de formar parte del inventario. Ese es mi criterio, ¿ok? Igual, ahí entramos a la parte de la determinación. El costo de ventas fiscal, ¿qué es? Te dice, oye, ¿sabes qué? El costo de ventas es el costo de las mercancías que se enajenen, así como de las que integren el valor, que integren el inventario final del ejercicio. Se determinan conforme al sistema de costeo absorbente. ¿Qué es el costeo absorbente? Ahorita lo vamos a ver. Costeo de materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Ese es el costeo absorbente. Y sobre bases de costos históricos o predeterminadas. Es decir, al costo de adquisición del producto o en su defecto a una parte de un un presupuesto que tú puedas hacer de adquisición de esos productos. Este es el costo de ventas fiscal. Es el costo, lo que te cuesta vender, ¿sí? Lo que te cuesta lo que se enajena. Ese es el costo de ventas fiscales. Y tenemos dos escenarios, uno que es comercial y otro que es de otras empresas. En el costo de ventas comercial, lo que les mencionaba, vamos a tener elementos como inventario final, compras, descuento, evoluciones, bonificaciones sobre compras, gastos sobre compras incluidos en las mercancías y un inventario final para determinar un costo. En otras empresas como son de fabricación, tenemos elementos desde materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Y que son elementos que no necesariamente deben de ir, aquí la regla general es la partida que no te va a cuadrar, pues va a ser siempre inventarios. ¿Por qué? Porque tú puedes poner políticas contables totalmente distintas de las políticas fiscales para la determinación del inventario. Un ejemplo puede ser que tú tengas una maquinaria para producir y que la maquinaria te diga, pues la maquinaria, por ejemplo, tú la deduces fiscalmente al 10% y la maquinaria te dice su fabricante, ¿no? Pues te sirve hasta por 20 años esta maquinaria. Entonces, el valor de depreciación por vida útil es 5% y por cuestión fiscal es 10%. Ahí son distintas variantes que entran dentro de una determinación de un costo fiscal. Por citar un ejemplo, hay muchas más variantes, ¿ok? ¿Qué otros conceptos se excluyen? Se excluyen del costo de ventas bienes y servicios adquiridos de personas físicas que no sean efectivamente pagados. Y siempre aquí empieza la disyuntiva. Óyeme, pero ¿por qué no puedo considerar un bien que es, bueno, uno de los requisitos de las deducciones que habla el 27 es que los pagos hechos a personas físicas de personas morales para que sean deducibles deben de estar efectivamente pagadas. Esa es la regla general, ese es el requisito de deducción. Entonces, hay criterios, ¿sí?, que en ocasiones no comparto, yo en lo particular no comparto de colegas, donde dicen, es que no importa que esté pagado o no esté pagado, si está dentro del costo de ventas y válidamente es justificable. Y una factura o una compra a una persona física que no esté pagada lo integran dentro del costo de ventas para efectos de generar la deducción.
ya lo vendiste, pero no lo has pagado. ¿Me explico? Entonces, son criterios. Yo sería de un criterio más conservador, de atender los requisitos de las deducciones, aun y cuando lo que estás deduciendo es el costo de ventas en el caso de personas morales y no las compras, como es el caso de las personas físicas. No sé si me doy a entender, que ahí sí no hay para dónde hacerse. Si tú estás deduciendo las adquisiciones en personas físicas, pues hasta que estén efectivamente pagadas, porque tú tributas al flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, también, ¿qué más? Bienes adquiridos de personas físicas y morales del sector primario o bienes adquiridos de coordinadas, que estos se consideran como bienes de, anteriormente se les denominaba del régimen simplificado. Pero hay una opción, hay un artículo de reglamento que te permite deducir los pagos dentro del costo de ventas a este tipo de personas. ¿Y cuál es esa opción? El reglamento te dice que hay que llevar un registro especial de compras por pagar, ¿sí? Que se adicionan a las mercancías o servicios recibidos, ¿sí? Es decir, yo al cierre del ejercicio 2019, en el caso, por ejemplo, lo más común aquí en los empaques, oye, es que me facturó la sociedad de producción rural 5 millones de pesos, por así decirlo. Pero no se los he pagado yo como comercializadora, como persona moral. ¿Lo puedo deducir? Sí lo puedes deducir atendiendo al reglamento, ¿sí? Al reglamento de la ley de impuesto a la renta. Pero te dice el propio reglamento, tú tienes que llevar una cuenta especial. Es decir, en este año, en ejercicio 2019, metí como deducción 5 millones de pesos que no estaban pagados de una persona del sector primario. ¿Ok? Para el ejercicio 2020, pues lógicamente va a estar pagada mi compra, ¿sí? En el 2020, pero yo ya no la puedo deducir en el 2020 porque ya la deduje en el ejercicio 2019. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos de llevar una cuenta especial, un registro inicial de esas compras y un registro final donde debemos de disminuir esas compras que ya se utilizaron en otros ejercicios. Es una cuenta especial, ¿ok? Entonces, y debe de estar debidamente documentada. Igual, dice el saldo de la cuenta a que se refiere este artículo se considera dentro del costo de lo vendido del ejercicio fiscal de que se trate y el saldo que se tenga al cierre del mismo en este registro se disminuirá del costo de lo vendido del sistema. O sea, no está pagado y lo dedujiste en el ejercicio 2019, lógicamente lo pagaste en el 2020, ya no lo puedes deducir en el 2020. Pero es una facilidad que el reglamento le permite a estas personas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, por ejemplo, en el ejercicio 2014 y 2015? No sé si ustedes no se dieron cuenta. Yo creo que sí. En el ejercicio 2015, como 2014 nace una nueva ley, incluida la del impuesto a la renta, y a los legisladores se les olvidó meter dentro de los requisitos de las deducciones del artículo 27 a los coordinados y a los del sector primario. ¿Sí? Se les olvidó meterlos dentro de los requisitos que para que sea deducible tiene que estar efectivamente pagado. Entonces, las personas morales en el 2014 y en el 2015 válidamente pudieron deducir los comprobantes de personas físicas del sector primario y coordinados, aún sin estar pagados, porque no era requisito de las deducciones. Ya hasta 2015 lo corrigieron y ya de 2016 en adelante ya tenemos esa situación. Pero en 2014 y 2015 tenemos ese beneficio, por así decirlo, ¿ok? Luego, otro tipo de costo de ventas es, por ejemplo, en las constructoras de inmuebles. Si una persona moral opta por acumular una persona moral puede optar por acumular los avances de obra y de igual manera deducir, ¿sí? en esa proporción. Es decir, deduces por costos estimados. Es decir, la obra vale 10 millones de pesos, en el primer mes realicé un avance y estoy cobrando 2 millones de pesos, puedo estimar el costo de que esos 2 millones de pesos equivalen a 1.800.000 y en teoría mi utilidad es única y exclusivamente por 200,000 pesos. ¿Sí? Entonces tú puedes deducir los avances de obra de manera estimada a través de costos estimados.
Y de igual manera, los desarrollos inmobiliarios o fracciones de lotes, así como contratos de obra inmueble, podrán deducir conforme a los costos estimados de su costo de venta en el ejercicio en que obtengan los ingresos derivados de los mismos. Generalmente los que se dedican a estos bienes inmuebles, pues al principio tienen mucha deducción y ya posteriormente tienen la utilidad, ¿ok? Pero ahí está el costo de ventas para constructoras inmuebles. Luego otra, el artículo 81 nos habla de que las adquisiciones o servicios deducibles de pago, el artículo 27, fracción octava, en relación con el artículo 39, fracción segunda y tercero, nos habla de que podrán deducir en el ejercicio de acrecentarte el costo de lo vendido de las adquisiciones en términos de este artículo, aunque estas no hayan sido efectivamente pagadas. Entonces, el artículo 27 pues nos habla de lo que les mencionábamos, de los pagos hechos a personas físicas, los pagos hechos a sector primario, los pagos hechos a coordinados. Aquí está el artículo que nos da esta facilidad, ¿ok? Y el 82 del reglamento nos habla de los métodos de evaluación de inventarios. Nos dice, para efectos del 41, que es la determinación del costo, los contribuyentes que manejen cualquiera de los diferentes tipos de inventarios podrán utilizar para evaluar los mismos cualquiera de los métodos, excepto tratándose de mercancías que se ubiquen en el supuesto del párrafo tercero. ¿Cuál es el párrafo tercero? El párrafo tercero nos habla de los costos identificados. Por ejemplo, ¿dónde encontramos costos identificados? Las agencias de autos. O sea, las agencias de autos tienen costo identificado porque hay un número de serie del vehículo y está asociado a un costo. Entonces ahí ya no puedes evaluar porque ya tienes un costo. ¿Me explico? Solamente en esos casos no puedes utilizar cualquier método de evaluación. Tienes que hacer o utilizar los anteriores. ¿Ok? ¿Qué más? De igual forma, el costeo por diferencia de inventarios. Cuando, para efectos del artículo 41 de ley, nos dice que los contribuyentes que no están en posibilidad de identificar el valor de las adquisiciones o de productos semiterminados pueden hacer un costeo a través de diferencia de inventarios. Es decir, no identificamos cuánto vale, lo que hacemos es levantamos un inventario al final del ejercicio, le damos el costo y ese es nuestro inventario final, ¿sí? Entonces, es cuando no podemos identificar claramente el valor de las mercancías adquiridas, nosotros podemos hacer un levantamiento de un inventario final y darle un valor. Entonces, ahí vamos. Ahorita nos hacen, bueno, estoy viendo en el chat una pregunta. De igual manera, Rafael, ahorita en un momento voy a abordar ese tema para la parte de las mercancías que son perecederas. ¿Ok? Igual, la regla miscelánea, la 333, nos habla que las empresas que se dedican tanto a hospedaje como a salones de belleza podrán determinar el costo a través de una estimación. Es decir, dice que para los efectos del 83 podrán aplicar la opción prevista en el citado artículo los que se dediquen a la prestación de servicios de hospedaje o que proporcionen servicios de belleza, peluquería, siempre que sus servicios se proporcionen bienes en términos del 43, es decir, pueden estimar su costo. Luego entonces, igual el artículo 80 nos habla del reglamento, esto es, de que los contribuyentes que realicen las actividades a que se refiere el 39, ya sea comercio o los demás, podrán considerar como deducible el costo de lo vendido y considerarán únicamente las partidas que conforme a lo establecido en dichos párrafos correspondan a cada actividad. O sea, en otra parte tienes que llevar un costeo por cada tipo de actividad. Es decir, si tu empresa, por ejemplo,
yo asesoro una empresa en Lázaro Cárdenas que se dedica a la parte de comercialización, compra y venta de material eléctrico, pero también hace o desarrolla ingeniería a medida. Entonces ellos hacen un proceso de ingeniería. Entonces, por un lado tenemos un costo que va asociado a un proceso de ingeniería, y por el otro lado tenemos un costo que va asociado a la compra-venta del material eléctrico. Entonces, ahí llevamos dos tipos de costo de ventas que al final van en un solo renglón, pero se lleva por separado. Entonces, hay que tenerlo de esa forma. Igual, o sea, la parte de los autoconsumos, esto se da muy, muy claramente en las gasolineras. Por ejemplo, las gasolineras tienen un costo que es la compra del combustible, ¿están de acuerdo? Ellos compran combustible. Oye, pero pues, ¿qué pasa con los vehículos que utilizan las gasolineras para moverse, trasladarse y demás? Pues sencillamente lo que hacen es, pues considerar, ellos mismos se autofacturan, por así decirlo, de la empresa Pemex 1 le factura a Pemex 1, pero al final es una adquisición de combustible porque se dedica a ello, pero te dice la regla, tienes que llevártelo a gastos, no es parte de tu costo, ¿sí? Entonces hay que hacer esa separación en este caso. Y de igual, cuando tenemos un costo superior al precio del mercado, se podrá considerar el que corresponda de acuerdo a que nosotros podemos considerar el valor de reposición, ¿sí? O el de realización, ¿sí? El valor neto de realización es el equivalente al precio normal de la enajenación menos los gastos directos de la enajenación. Entonces, cuando nuestro precio sea superior, también podemos hacer un ajuste en los inventarios, ¿vale? ¿Qué más? Igual, esta es una tesis de 2017, donde nos dice la autoridad, en este caso el juez, los juzgados, resolvieron esto, que el hecho de que la autoridad, cuando tú no tienes un costo determinado, estime que tu utilidad bruta es del 50%, pues no carece de proporcionalidad o de equidad. O sea, que la autoridad válidamente te puede aplicar la estimativa de una utilidad del 50% y no es desproporcional, porque sobre todo en la parte de los servicios, cuando tú das servicios, tú te vas al 56 del código, te dice que las empresas prestadoras de servicios en una estimación de ingresos, pues el porcentaje de utilidad es el 50%, y esta utilidad no es ni desproporcional, ni inequitativa, nada de eso. O sea, es válida esa resolución. ¿Ok? Entonces, nos hacían una pregunta respecto a los desperdicios de los productos perecederos. Los productos perecederos, hay un procedimiento, atendiendo a la pregunta que nos hace Manuel, hay un procedimiento. Hay que solicitar un aviso ante la autoridad fiscal para hacer la donación de esos respectivos productos, pero de igual manera, la autoridad te puede dar esa facilidad de que puedas donar esos productos perecederos, ¿sí? A empresas que te van a expedir lógicamente un comprobante, pero debes de hacer una solicitud previa que también la autoridad te la va a resolver. Y lo mismo en el caso de la destrucción de mercancías. Lógicamente hay productos que son perecederos, esos desde mi perspectiva forman parte también del costo. Si es que, por ejemplo, una cosa es que te dediques a comercializar yogur o leche, y otra cosa es que, por ejemplo, vendas la fruta como tal. La fruta se te puede echar a perder y esa pues ya es una merma. Y las mermas sí van dentro del costo desde mi punto de vista y se hacen deducibles dentro de ello. También igual los no deducibles también pueden formar parte del costo. No lo estoy sugiriendo. Recordemos que la parte de los costos es un renglón muy delicado que hasta esta fecha todavía no requiere de un CFDI. ¿Ok? Entonces, veremos esa parte. ¿Ok? Espero que se haya resuelto la duda. Y por el otro lado, la parte importante es que ya vimos qué se puede deducir, pero para deducirlo hay que cumplir los requisitos. ¿Me explico? O sea, si nosotros analizamos el 25, te habla de las deducciones. El 26 te habla de las deducciones para residentes en el extranjero. El 27 te habla de qué requisitos debe de cumplir el 25 y el 26.
Y el 28 te dice que no puede deducir. Pero dentro de los no deducibles, hay deducibles, ¿sí? Entonces, eso ya es un análisis más específico en su cuestión. Entonces, para tratar de ver esta parte de los requisitos, sí es importante y no se deben de dejar de lado. El estrictamente indispensable ya lo definimos a un principio, se ajusta a una necesidad y no lo que la ley lo establece. Es decir, la ley no es diccionario, ya les dije, para persona moral una cosa es estrictamente indispensable, para otra cosa, para otra persona física es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? Entonces, y eso lo vamos a atender. Estrictamente indispensable para los fines de la actividad, recordemos, persona moral, pues va a ser en base a su objeto social. Dice, al respecto se considera, se dieron a conocer tesis donde se determina una erogación si es deducible, si guarda relación con las funciones del particular y es indispensable. Esta tesis abona a lo estrictamente indispensable, ¿ok? Igual manera, ya tengo tiempo de leer una ley con mayor detenimiento, pero versa sobre lo mismo. El carácter de una erogación atiende a la naturaleza de la actividad de cada causante de impuestos. Es decir, si tu tío, el de la fiesta, se dedica a vender abono para res, abono para huertas, se dedica a vender puercos, chivos, gallos, ¿qué tendría que hacer un viaje en Cancún? ¿Qué tendría que hacer un viaje de Cancún dentro de su contabilidad o sus deducciones autorizadas? Pues, de principio de cuentas, nada, salvo que se haya ido a una convención de vendedores de puerquitos allá en Cancún. Pero eso ya es distinto, ¿ok? Yo no se los estoy sugiriendo ni nada por el estilo, se puede dar. Bueno, aquí hay otra tesis de lo estrictamente indispensable y esto atiende a la naturaleza de la operación que dio origen y tal hecho hace que esos gastos pierdan el carácter de estrictamente indispensable. Entonces, entramos en esta parte del análisis de los requisitos. Los donativos pues, tienen que ser onerosos, o sea, no tienes que recibir nada a cambio, ni remunerativos, ¿sí? Y que satisfagan los requisitos de ley y en resolución miscelánea. Tener un CFDI, ¿sí? Con su complemento respectivo y determinar que nosotros como persona moral, nuestros donativos deducibles no pueden superar del 7% sobre la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Si nosotros, en este caso, por ejemplo, si nuestra utilidad del ejercicio es de una, por ejemplo, un donativo a una institución de asistencia privada, no puede exceder del 7%. Si en el caso que vemos ahí, nuestra utilidad fiscal es de 1.350.000, nuestro donativo no puede ser superior a 94.500. En el caso de que el donativo se haga a una institución pública, solamente se permite hasta el 4% de nuestra utilidad fiscal. Esa es la diferencia, darle a una institución de asistencia privada o darle a una institución pública en cuestión del requisito. Luego, las deducciones de inversiones. Y aquí también es otro tema. Oye, por ejemplo, mi cliente que me decía, es que yo quiero la CUFAI. Pues queda mucho la CUFAI, pero pues en estricto sentido no es deducible, hay un límite, ¿sí? Ahora, tenemos otra opción para el caso de vehículos que son por una cantidad superior y pues estamos hablando de la deducción a través de un arrendamiento, de un leasing que le llaman. Y recordemos que hay un arrendamiento financiero y un arrendamiento puro. Entonces hay que diferenciar entre uno y otro, ¿ok? Entonces, las deducciones de inversiones se da a través de la aplicación en línea recta de un porcentaje máximo sobre el monto original de la inversión, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro bien y le aplicamos un porcentaje de deducción y eso nos va a generar, pues, una deducción de inversión. Lógicamente, tiene un ajuste por el transcurso del tiempo que es una actualización, ¿ok? Y de igual manera, al precio del MOI también se le suman los impuestos pagados en la importación, excepto el IVA, y también las erogaciones como derechos, cuotas compensatorias, fletes, todo suma al monto original de la inversión. Igual manera, tenemos dos opciones, deducirla en el ejercicio de que se trata o en el ejercicio siguiente. Entonces, ahí tienes estas dos
situaciones en particular. ¿Qué te conviene? Pues todo depende. La mejor respuesta para todo es depende, porque cada situación es casuística, ¿ok? De igual manera, también tratándose de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión, se considera la fecha de adquisición la que corresponde a la fusión o la escisión respectiva, ¿ok? Estos requisitos están dentro del 31 y 32 de la ley del impuesto a la renta. Seguimos en la parte de las deducciones de inversiones. Y, por ejemplo, para automóviles, pues el monto son 175,000 pesos, ¿sí? El monto deducible será de 175,000. Y aquí entra el clásico dilema. Oye, entonces, solamente voy a deducir un vehículo que me cueste 175,000 más IVA, o los 175,000 son son 175,000 por año. Entonces tendría yo derecho a deducir un vehículo con un valor de hasta 750,000. Les digo, todo depende. Son criterios, no digo que uno es correcto o otro está equivocado, son criterios y cada persona que adopte determinado criterio, pues en una revisión deberá de soportar ese razonamiento y de demostrar ese razonamiento. Si tú dices que son 175 por ejercicio, pues deberás de demostrar ese razonamiento. Y para el caso de vehículos cuya propulsión es a través de baterías eléctricas recargables, pues el monto original de la inversión es de 250,000 pesos, ¿ok? Y de igual manera se considerarán inversiones en construcciones e instalaciones todas las mejoras permanentes en activos tangibles, propiedad de terceros, también eso se puede deducir. Los OXXOs, por ejemplo, los OXXOs, pues a veces que no construyen en su propio terreno. Ellos llegan, hacen su construcción y deducen la construcción que hicieron, la maquinaria que meten, pero no lógicamente el terreno no se deduce, pero se está haciendo en un bien ajeno y también es deducible, ¿queda claro? Otra situación, por ejemplo, hay también restricciones, no se puede deducir una casa habitación salvo que se presente un aviso, no se puede deducir el pago de un yate o de un barquito o un avioncito, salvo ciertas situaciones, ¿ok? De igual manera, casas de recreo, como le dicen, no son deducibles, sin embargo hay una opción por ahí. Los contribuyentes podrán aplicar los porcientos menores a los previstos en el ISR, en cuyo caso será obligatorio que se decida cambiarlo posteriormente. Por ejemplo, pues si estamos hablando que el vehículo pues, vale 1,000,000 de pesos y solamente puedes deducir el 25% anual, pues yo te diría, pues mejor deduce el 20% y extiendes la deducción a otro año más, pero puedes seguir deduciendo ese vehículo. Entonces, esa es una opción. Y de igual, les decía, la aplicación de esos tasas menores, pues te dará un beneficio posterior, ¿ok? Arrendamiento de automóviles y aviones también es deducible. Y me adelanto un poquito, perdón, porque estos temas ya son muy, muy particulares y prácticamente ya estamos sobre lo último. Esta es importantísima, la parte de que las deducciones amparadas con comprobantes fiscales deben ser por la contraprestación por montos superiores a 2,000 pesos, pues sí es importante, debemos de tener este CFDI solamente para la adquisición de combustibles. Tiene que ser por medios como tarjeta de crédito, débito, cheque, transferencia. Oye, pero hay empresas que también adquieren diésel para maquinaria. Yo creo que ahí que se tiene que hacer una separación. Si tú adquieres diésel o gasolina para alguna maquinaria que tú necesites, además de que tienes un estímulo en la ley de ingresos de la federación, también puedes tener un derecho en el sentido de que un derecho al no pagarlo a través de esos medios, porque no es destinado para vehículos, ¿me explico? Pero tienes que tener una adecuada separación y justificación. Se los dejo ahí para que lo puedan considerar. Igual, los requisitos que debe de reunir cada comprobante, ¿sí? Y igual, la otra es importantísimo, debe de ser registrado en contabilidad una sola vez.
No puedes hacer 2, 3 registros. Y aquí debemos de atender a lo del 28 y el 33 del reglamento. 28 de código y el 33 del reglamento. Que hay ciertas características en la parte de la contabilidad. Debes de reunir determinadas características, debe ser analítica, pormenorizada, tiene 5 días para la realización de la póliza, debe de ir asociado el UID del comprobante fiscal. Entonces son ciertos requisitos que no podemos dejar de lado. Hay que volver a echarnos un clavado en la contabilidad, en blindar esas deducciones, ¿ok? Luego, la carga de la prueba pues siempre va a ser para el contribuyente. Ahí les dejo estas tesis para su análisis. En la fracción cuarta, igual, aquí están algunos otros requisitos. Y otra cuestión es, por ejemplo, las retenciones y pago de impuestos. Entonces, si tú, por ejemplo, le retienes ahorita, por ejemplo, a un prestador de servicios que te puso a disposición del personal, pues tienes que retenerle el 6%. Esto se está dando mucho en las empresas de corte. Para que te sea deducible, tienes que pagar la retención. ¿Me explico? Y tiene otra consecuencia, pues para que el otro la acredite. Entonces, una de las situaciones es, ok, yo tengo el pago de todas mis nóminas y están pagadas con cheque nominativo, pero ¿qué crees? Se te olvidó pagar las retenciones. Pues es un requisito pagar las retenciones. Si no pagaste las retenciones, pues no es deducible. Entonces, ¿por qué? Porque es una falta de requisitos. Y aquí es importantísimo. Tienes que hacer una separación entre lo que es no deducible y lo que es no deducible por falta de requisitos. ¿Cuáles son las consecuencias? El no deducible te afecta la determinación de la UFIN del ejercicio. Y por consecuencia se ve reflejada en la CUFIN que le puede retornar utilidades a los socios. Entonces ahí tenemos de tener una separación en las cuentas donde hablemos de una no deducible en términos del 28 y no deducible por falta de requisitos fiscales. Son dos diferentes no deducibles. ¿Ok? ¿Qué más? De igual manera, aquí hay una situación para las retenciones. ¿Y qué otra? Pagos efectivamente erogados, lo que hablábamos de personas físicas, de sociedades civiles, asociaciones civiles y donativos deben estar efectivamente pagados o con cheque en su momento para efectos de la deducción. ¿Ok? Otra cuestión, el pago de emolumentos a miembros y consejos, pues debe de estar debidamente documentado en las actas y no debe de exceder el 10% del monto total de otras deducciones del ejercicio. ¿Okay? Igual, la parte de asistencia técnica, transferencia de tecnologías o regalías, pues está supeditado a que se compruebe. ¿Sí? Esa parte es importantísima. Y pues tenemos los requisitos de la previsión social. Recordemos que el 93 tiene un tope para la deducción de la previsión social y de igual manera en el 27 se establecen otros requisitos para la parte de la previsión social. ¿Ok? Me adelanto un poquito a esta parte del fondo de ahorro. Hay empresas que dan fondo de ahorro a sus trabajadores, ¿sí? El fondo de ahorro es distinta de la caja de ahorro y debe de cumplir determinados requisitos tanto de ley federal del trabajo como de ley fiscal. Y una ley fiscal es que se dé a todos los trabajadores. No puede exceder del equivalente a 1.3 salarios del mínimo, ni le puede retener más del 13% del salario del trabajador. Entonces, y solamente se la puedes dar una vez al año, ¿sí? O cuando se va el trabajador, ¿sí? Entonces, es decir, tú no le puedes dar más de 112 pesos diarios, o la aportación del trabajador no puede ser superior a 112 pesos diarios, o a 790 pesos semanales, o a 1,694 pesos quincenales. Recordemos que este fondo de ahorro pues nos ayuda a la parte de la seguridad social, nos disminuye las cuotas, pero al final del día, al final de la entrega, lo que estamos buscando es que no le pegue. Sin embargo, recordemos, hay una restricción en los ingresos que están exentos para los trabajadores. No todo es deducible, es parcialmente deducible. Recordemos que hay una fracción 28, un artículo 28, fracción 30, que te dice que solamente el 53 o el 47% va a ser deducible dependiendo de lo que hayas pagado de ingresos, de prestaciones exentas a los trabajadores en el ejercicio anterior. ¿Okay? Y eso es importante.
Otra cuestión, los vales de despensa, que no se pueden dar en efectivo, ¿sí? Ya se tienen que entregar a través de monederos electrónicos. Eso para efectos de que sea un ingreso exento. Lógicamente hay empresas en las que hemos analizado la prestación, pero no para efectos de impuesto a la renta, para efectos del seguro social. Cuando tú le das una despensa en efectivo al trabajador, lógicamente pues es una prestación que no integra la seguridad social y que válidamente se la puedes dar siempre y cuando pues, la esté grabada para efectos de impuesto a la renta. Ese es mi criterio. Igual se los comparto. Y igual, las mercancías de importación pues debes de tener la documentación que ampare su legal procedencia y el pago de los impuestos por la importación para que te sea deducible en términos de la fracción 14 del 27. Aquí los créditos incobrables es importante, las pérdidas por créditos incobrables, y nos habla que nosotros podemos solicitar a través de una presentación de un escrito en febrero. Podemos decirle a la autoridad, oye, fulano de tal me debe 30,000 UDIs. Creo que la UDI está como en 6 pesos, 6 y algo. Vamos a suponer que está en 6 pesos. Podemos hacer deducibles hasta 180,000 pesos de cuentas incobrables. ¿Ok? Esos 180,000 pesos, pues no, nada más nos pide ciertos requisitos. Si es al público en general, tiene que ser mayor a 5,000, pero menor a 30,000 UDIs, y debe de haber pasado o transcurrido por lo menos un año de mora, pero hay que informar al buró de crédito. Para actividad empresarial y profesional puede ser mayor o igual a 130,000 pesos, menor o igual, perdón, a 30,000 UDIs, pero pues igual no debe de haber transcurrido un año, informar por escrito al deudor que para él va a ser acumulable, informar del crédito y presentar una declaración informativa más tarde el 15 de febrero. Para cualquier otro mayor a 30,000 debe de haber una demanda judicial, ¿sí? O sea, si el crédito excede de los 180,000 pesos el valor de la UDI, tienes que tener una demanda que ampare que estás solicitando eso. Y de igual manera, presentar tu escrito, ¿sí? Y con cualquiera con monto hipotecario, pues vas a tener que solicitar el escrito y buscar la manera de obtener el bien dejado en garantía. Entonces, los créditos incobrables es importante voltearlos a ver al final del ejercicio para ver la deducción que pudieras generar. De igual, sigue siendo esta parte, me voy a adelantar, es que ya estamos sobre el tiempo, de hecho ya me fui. Y quiero pasarme a la parte de los no deducibles, ¿sí? Los no deducibles, la parte importante de los no deducibles es, por ejemplo, en nuestro sector, el primario, el no deducible es aquello que la ley contempla que no puedes tú deducir. Y la fracción segunda te habla aquellos gastos e inversiones en proporción que representen los ingresos exentos del total de los ingresos. Y nos lleva mucho aquí a la parte del sector en el que estamos, los agricultores. Los agricultores tienen ingresos exentos y como consecuencia los gastos que deriven de esos ingresos exentos pues van a ser no deducibles. Si es que el contribuyente no rebasa el ingreso exento para pago de impuestos. Hay que ser puerco pero no trompudo. Es decir, yo obtuve un ingreso de 1,000,000 de pesos y está exento el 1,000,000 de pesos y me gasté 500,000 pesos por decirlo, en una camioneta, lógicamente no voy a deducir la camioneta, ya sea por inversión o por gasto. No la puedo deducir. ¿Por qué? Porque no me fue el ingreso que yo obtuve para comprar o para realizar ese gasto. No pago impuestos, por consecuencia, lo que estoy gastando no debe de disminuir la base del impuesto. No sé si me queda claro en ese alcance. Entonces, para el sector en el que estamos es de suma importancia. No sé, les pregunto a la gente de Canacintra si aquí cerramos con respecto a ustedes. Son el análisis de las deducciones, como les dije al principio, es un análisis muy amplio. 1 hora y media no nos alcanzaría, inclusive ni para costo de venta. Lo vimos muy someramente, pero queda a la mano el material, inclusive viene por ahí mis datos de contacto. Si tuviesen alguna duda, ya en particular o específicamente,
la resolvemos aquí o posterior al análisis del material, me lo pueden enviar al correo y con gusto se las contesto. Igual, pero voltear a ver los no deducibles, en la parte, por ejemplo, de casas, de vehículos, de comedores, son muchos no deducibles, ¿ok? Y la parte del ajuste anual por inflación es otra de las deducciones que nosotros tenemos que volver a analizar, ¿ok? Pues más bien aquí, si no hay dudas, más bien que hay alguna pregunta que pudiéramos checar, sí, con gusto les vamos a compartir la presentación, se las hacemos llegar a través de Adriana ahí en Canacintra para que la tengan a su disposición y les reitero, de existir alguna duda en lo particular la podemos resolver, o ahorita si tuvieran alguna, si gustan plantearla. Muchas gracias, contador David Pantoja, por su participación. Es su oportunidad. Si tienen alguna pregunta, es el momento de que podamos plantearla. Como podemos ver, el material es bastante. Entonces, no sé si tengan algo que preguntar. Creo que no, todo quedó claro. Creo que sí, O no se entendió nada, cualquiera de las dos. De todas maneras, les digo, en el material están mis datos de contacto. Ahí viene algún QR, igual pueden checarlo. Y con todo gusto les hago llegar la presentación en breve. Aquí está. Ahí está. Ahí Pues tienen mis datos de contacto. Y con todo gusto podemos aclarar esas dudas. Así hay una. A ver. Hay una preguntita. La diferencia entre beneficio fiscal y económico. El beneficio fiscal lógicamente atiende a una a un menor pago de impuestos. ¿Me explico? El beneficio económico, específicamente la ley, te habla de que es aquello que te ayuda a generar ingresos, a disminuir costos o a posicionarte en el mercado. Ese es el beneficio económico que contempla la ley, pero como tal, por así decirlo, razón de negocios en toda la legislación no hay un concepto, pero sí nos habla la ley que el beneficio económico esperado para la autoridad es que haya más ingresos, que reduzcas costos o que te posiciones en el mercado. Es el beneficio económico. Y el beneficio fiscal va de la mano con el no pago de impuestos. No sé si queda claro. Lógicamente, el no pago de impuestos respecto de qué? Pues de que utilices una exención, un diferimiento o una reducción en la parte de los impuestos. A eso atiende el beneficio fiscal, Rebeca. Muchas gracias, contador. En su opinión, ¿qué contribuyentes son sujetos de revisión por parte de la autoridad fiscal? Todos. No hay ahorita una línea que dijese, ok, es que Morelia está revisando a todos los agricultores, está revisando a todos los constructores, ¿no? Lógicamente hay un comportamiento, hay algo que la autoridad ha implementado desde la entrada en vigor de la facturación electrónica y es una minería de datos. O sea, el SAT tiene un robot que constantemente está revisando a todos nosotros como contribuyentes a través de una evaluación de riesgos, ¿sí? Ve qué contribuyentes son más propensos a los riesgos. Lógicamente va a estar, pues que si tienes facturas emitidas y tienes declaraciones en ceros, tú tienes un mayor riesgo de ser revisado que si aquella persona que paga sus impuestos tiene sus declaraciones debidamente presentadas. Lógicamente, aquellas empresas que tienen una operación con EFOS, con empresas que facturan operaciones simuladas, pues son susceptibles de revisión. ¿Por qué? Fíjate que nos ha tocado ver en la práctica, ahorita la autoridad te manda una invitación y te dice, oye, fulano de tal, tú como contribuyente hemos detectado que tienes operaciones con el contribuyente A, B, C y D. Y esos son EFOS. Te invitamos a que corrijas tu situación fiscal. La invitación, así quedó.
se atiende la invitación, se presentan pruebas, se presentan contratos, se les dice es que pues este es EFO, yo no sabía que era EFO y aquí está toda mi comprobación. Y me dice la autoridad, es más, ni me respondió. Y después de eso, 3 meses después llega la revisión de gabinete. Que por cierto, toda la trama se viene encima. Lleva la revisión de gabinete y te dice, oye, es que tú tuviste operaciones con estos EFOs y solamente la revisión va encaminada a esos EFOs, a esas actividades. ¿Me explico? Te lleva muy dirigida. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de revisión en este punto? Te diría, aquellos contribuyentes que tienen un alto riesgo en función de los parámetros que tiene la autoridad. Y te lo pongo puntualmente, es pues, que tenga facturación, que tenga ingresos y no tenga deducciones, ¿sí? O que esté como no localizado, ¿sí? Esos son susceptibles de revisiones. ¿Cuáles otros? Pues aquellos que estén, lógicamente, como empresas que facturen operaciones simuladas en las listas negras. O los que tuvieron operaciones con empresas facturadoras, los que tuvieron operaciones con los CEFOs, los CEOs. Entonces, sí es importante que estemos revisando qué operaciones hemos tenido con los EFOs y si es tu caso, buscar la manera, lo que te dice la autoridad, corrígete. Son más susceptibles los que tienen operaciones con EFOs de ser revisados. No sé si con eso queda resuelta tu pregunta, María. Perdón, Luzma. También pregunta, ¿cuál sanción por ser E2? La sanción es el desconocimiento de la deducción. ¿Qué quiere decir? Que si tú dedujiste operaciones de EFOS, la autoridad le va a quitar el efecto fiscal a esas deducciones que tú traes. Esa es la consecuencia fiscal. Te lo pongo en números. Si tú traes un ingreso de $1 millón y tu único proveedor, concepto de deducción, es un EFO y a él le pagaste 500,000 pesos, ¿sí? Y solamente pagaste el impuesto de los otros 500,000 que te dio de utilidad, la autoridad te va a sancionar ¿con qué? Con el impuesto de esa factura del EFO. O sea, el impuesto de los 500,000 pesos que hiciste a través de la deducción con el EFO, mala parte de la actualización, los recargos y las multas, ¿sí? Que deriven de esa operación. Entonces, sí es una sanción un poquito estricta. Entonces, en el sentido de que nosotros somos los principales obligados a tener o a estar vigilando las operaciones con los EFOs. No sé si queda resuelta con eso la duda. Bien, parece que no hay más dudas. Les comento que todas las ponencias están siendo grabadas y las pueden consultar en www.culturalaboraluruapan.com. El material de esta ponencia nos lo va a compartir el contador David en un momento más y el día de mañana se los hacemos llegar a su grupo de chat. Tenemos una pregunta que sería la última ya para cerrar y nos preguntan, en esos casos, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Determinan un nuevo crédito fiscal en relación a la última pregunta que respondió? Lógicamente, Martín, hay una facultad de comprobación. En el caso que yo te pongo, hay una revisión de gabinete, hay una facultad de comprobación y la consecuencia de esa facultad de comprobación va a derivar en un crédito fiscal que como todo crédito fiscal vas a atender a los momentos de que tú puedas defenderte, desde un recurso de revocación y un juicio de nulidad en su defecto, o la medida que está buscando la autoridad es que te corrijas, y pagues el impuesto de esos EFOS. Eso es lo que está buscando, pero sí deriva en un crédito fiscal. Muchísimas gracias. Nos dicen que excelente información, contador, muy buen material. Vamos a cerrar el curso del día de hoy agradeciéndole su participación y agradeciéndole a todos los participantes por acompañarnos. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso Análisis de las deducciones fiscales y felicitamos a nuestro ponente por su excelente participación. Le agradecemos mucho, contador David, le agradecemos a todos ustedes su participación y tienen
por ahí su grupo de WhatsApp. Esperen información para la generación de sus constancias. Sin más, pues nos despedimos y cerramos este taller. Muchas gracias, Adriana. Gracias a Canacintra por el esfuerzo de esta Semana de la Cultura Laboral, que sin duda es un esfuerzo titánico, y reconocerles su gran dedicación y empeño en este trabajo que se ve en la capacitación de muchos de nosotros. Que tengan una excelente tarde, un placer, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.